Segundo bloque de Línea de Tres, acá estamos en la pantalla de TV Ciudad. Se cerró este domingo la Feria Internacional del Libro en la explanada de la Intendencia. Bueno, se pudo disfrutar de un montón de actividades y hubo también novedades deportivas. Hubo un montón de escritores, de profesionales que escribieron y que presentaron además sus libros en estas últimas semanas. Y de hecho, Vicky, estuviste hablando con uno de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Estuve hablando con Carlos Avín, que presentó El violinista en la tribuna. Carlos Avín ya es un conocido escritor, escribió en su momento Colgado del travesaño. Bueno, un libro que vuelve a tener cuentos cargados de humor, cuentos cargados de, como dice él, el fútbol de potrero, el fútbol de barrio, del interior. Él viene del interior. Y bueno, para saber un poco cómo fue este proceso creativo de este libro, hablamos con Carlos Avín, que nos lo cuenta. El libro tiene 12 cuentos, todos sobre el eje temático del fútbol, pero el fútbol visto y pensado como una metáfora de la vida. Existen valores y antivalores, en donde existen vínculos, amistades que se generan y duran toda una vida, y enemistades, digo, simplificando a grandes rasgos, es eso, ¿no? Situaciones que deben resolverse por la vía de la solidaridad o de sacar una ventaja indebida. Es decir, todo ese tipo de digamos, relaciones humanas, de alguna manera, que se expresan o se manifiestan en el fútbol, en la tribuna, en los jueces, en las hinchadas, en los jugadores, por supuesto. Entonces, bueno, un poco esa es la temática. El libro tiene además, debo decirlo, 16 dibujos de Juan Capagorri, dibujos a tinta y acuarela, muy lindos, unos dibujos que me encantaron desde el momento que los conocí, porque son muy armónicos, muy elegantes, tienen movimiento, a veces parece que todo transcurre en el aire, como esas fotos cuando están los jugadores que nunca terminan de caer. Para mantener el brazo caliente, como decía García Márquez, sin mala comparación, decía Peloduro, no es que uno se esté comparando, pero siempre aparece una historia, uno interrumpe aquello que de repente te está agobiando un poco y escribe un libro, un cuentito o dos, y se van acumulando, se guardan en un cajón y después se vuelven a tomar, se le pasan a algún amigo o a alguna amiga para que dé opiniones. Bueno, es un proceso, yo lo hago un poco de manera colectiva, o sea, tengo un grupo de amigos, bueno, mi esposa que es profesora de literatura, pero tengo un grupo de amigos muy confiables, lectores experimentados, a los que les voy mandando a veces cosas para que vayan leyendo. Es lindo hacerlo. Interesante esa red que tienen los escritores siempre, ¿no? Cuando empiezan a escribir, de ir consultando a, bueno, la gente cercana para que les dé alguna devolución en ese proceso creativo. Bueno, en este caso de lo que terminó con este libro tan interesante, y ver cómo ¿no? van reaccionando. Y claro, ¿no? ver las reacciones, sí. Cómo lo reciben. Un precioso libro, pero hay que destacar también esos dibujos que Carlos Avín decía, que realmente yo tomé contacto con el libro y con verlos, y parece realmente que tiene movimiento, así que nada, un libro precioso. Súper interesante el planteo de colectivizar la tarea, ¿no? Lo planteaba recién Will, Vicky, colectivizarla, compartirla con lectores experimentados. Recién Vicky planteaba los dibujos que hay, que son de Juan Capagorri, son 16 en total que acompañan este libro. Bueno, y sobre este libro, la creación, su vínculo con el deporte, volvemos a escuchar al escritor en este informe. En una calle que de tierra, mi casa estaba en una calle que era de tierra, una cancha perfecta para jugar al fútbol, y jugué al fútbol. Yo digo, la pelota fue el juguete principal durante toda mi infancia, en desmedro de los malbones de mi mamá.
que sufrían los impactos. Ahí aprendí que los malbones crecen de gajo porque rompíamos uno con mis hermanos y lo volvíamos a plantar. Pero bueno, jugué al fútbol toda mi infancia, parte de mi adolescencia y hasta que me faltaba un añito para casarme, donde me pusieron, me sacaron la tarjeta amarilla, jugaba sábados y domingos, ya era demasiado. Fui al Colegio Pío en Villa Colón, que tenía sus famosas canchas y que creo que teníamos más horas de recreo, o sea, de fútbol, que de clase. Y en todo eso y en mi pueblo conocí gente, tuve experiencias relacionadas con el fútbol, muchas, compañeros de juegos, personajes increíbles a veces, vistos con los ojos, con lo que los puedo mirar ahora, ¿no? Hablando con mis hermanos a veces, ¿vos te acordás de fulano? ¿Te acordás de Mengano? ¿Te acordás lo que pasó? Y de ahí es una cantera, es decir, a ver, no hay ningún cuento que sea autobiográfico en sentido estricto, pero son todos autobiográficos en la medida que nacen de mi subjetividad, alimentados por todo lo que yo viví, por todo lo que yo escuché. Eso es muy importante. A mí me gusta escribir, que mis personajes hablen como hablan o como hablaban, es decir, con un lenguaje con el que digamos, no es el académico, ni es el lenguaje de las traducciones, ni es el español de España, es el uruguayo del pueblo, porque aspiro a que la gente lea y aspiro a escribir de manera que la gente pueda leerlo y sobre todo que se siente identificado con los personajes. Una de las maneras de lograr esa identificación es que los personajes hablan como hablan. Bueno, muy interesante, la verdad, muy linda recomendación. Pero ahora les proponemos salir del fútbol, salir del deporte, porque Vicky además recorrió la feria y estuviste hablando con la gente que andaba ahí en la vuelta, preguntando qué están leyendo, ¿no? Por dónde van las principales recomendaciones, sugerencias. Sí, exactamente. Y como les decía, bueno, hablamos obviamente con las editoriales para saber qué es lo que está leyendo la gente, con la gente que estaba, las personas que estaban allí visitando, docentes, bueno, estudiantes. Era temprano de la mañana y la verdad que había un montón de jóvenes buscando lectura. Y esto lo destaco porque a veces, muchas veces los adultos somos como bastante ingratos de esto de que los jóvenes no leen, que los jóvenes se pasan en la tecnología, que no, que parecemos nuestras abuelas. Sí. Y la verdad es que los jóvenes leen un montón. No somos tan viejos igual, ¿eh? No somos tan viejos. Estamos ahí, pero estamos cerca. De espíritu probablemente tengamos más de lo que Pero a veces tenemos, los adultos nos ponemos medios abuelas de antaño. Y los jóvenes leen un montón y bueno, era un poquito lo que charlábamos con las editoriales sobre todo, y con ellos que estaban paseando por allí. Vamos a verlo. Digamos que el producto o los libros que más se venden son casi siempre los ensayos políticos, después también todo lo que tiene que ver con novelas de autores reconocidos a nivel internacional, y después también hay un segmento no menor que es el de los jóvenes y adolescentes que leen. ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Qué tipo de novela? Harry Potter. Soy profesora, vine con mis estudiantes que andan recorriendo la feria. ¿Y qué les gusta a ellos? Leen mucho, leen poesía, leen narrativa, los estudiantes, los jóvenes leen y escriben mucho más de lo que se dice. Nos gusta leer cosas que nos informen sobre la realidad, sobre a su vez a través de un cuento, pero como que te deje algo y que lo puedas volver a leer. ¿Sos de leer? Sí. ¿Qué te gusta leer? Diario de Pilar y Kaylee Shen. A mí me tiene impresionada el entusiasmo de los niños y de los jóvenes en cuanto a cuando vienen a la Feria del Libro, a elegir libros, a mirarlos, me comprás, así, es maravilloso. Venimos a pasear. A ver qué es lo que encontramos, hay muchas cosas interesantes, la verdad que sí. Ese paradigma de que los jóvenes no leen no es tan así. Los niños leen mucho, los jóvenes leen mucho y realmente el impacto se ha notado porque los productos, o sea, los libros se venden espectacularmente bien. ¿Qué es lo que más leen? Historia novelada, historias reales, policiales, pero leo mucho y tengo una biblioteca muy grande.
Los jóvenes leen, los jóvenes escriben, los jóvenes se interesan por la cultura, los jóvenes tienen propuestas muy interesantes, hay que escucharlos, hay que darles espacio. Y muchas veces leen en otros formatos, pero yo creo que es el momento en que más se lee, porque todo el tiempo con el celular, con la computadora, ¿no? Y después, bueno, ¿qué cosas se leen? Bueno, obviamente que siempre hay intereses distintos, pero los jóvenes tienen mucho más para dar de lo que se dice. Solo es eso, acercarse, escucharlos y darles espacio y habilitarlos. Con eso ya está. Espero que los jóvenes como ustedes y los chicos también les empiece a gustar leer, porque leer abre cabezas. Bueno, muy bien, Vicky, Manu, preciosos informes. Me quedo con algo de lo que decía la docente, que estamos en una etapa en la que los jóvenes leen mucho, es cierto, porque tenés, o sea, con el celular están todo el tiempo leyendo. Después hay que ver qué leen, esa es otra historia. Incluso si eso también tiene repercusión en la escritura, ¿no? En cómo se escribe. A veces las redes sociales llevan a que no escriban de una manera correcta como deberían escribir en un salón de clase, en un liceo o en la escuela. Pero es interesante eso, de que tienen la posibilidad de leer. Bueno, habría que explotar un poquito mejor esa situación, pero bueno, hay lindas señales en Sí, eso, tal cual. Y que los jóvenes son protagonistas y que están leyendo y que están consumiendo, creo que es muy importante destacarlo también. Bueno, muy bien. Ya está el profe detrás de cámara. ¿En serio? Nos está mirando un poco serio, creo, porque tiene como muchas verdades para venir a decir. Está anotando el 11 de Alonso. Sí, le está haciendo el cuadro a Alonso. Sí, está armando el cuadro. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Ya se viene el profe Piñeirúa para analizar el Mundial de Qatar, que se viene en días nada más. Ya sigue línea 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad.